Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de compartir junto a ustedes en este domingo 6 de diciembre, día de San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel o como le quieran llamar, pero es en realidad el obispo de Mira, África, que nació en Bari. Entonces San Nicolás de Bari para algunos, pero en realidad fue obispo de Mira en África. El que después dicen Santa Claus, que en alemán quiere decir Nicolás, o Papá Noel. Siempre es el mismo obispo que ayudaba a los pobres. Bueno, en este domingo, segundo domingo de Adviento, vamos a comenzar entonces encendiendo la candela de Adviento. Y así, una nueva candelita en este tiempo de esperanza, tiempo de profundizar la fe, tiempo de descubrir el camino de la vida desde nuestras raíces, queriendo ver la esperanza de esta Navidad, del triunfo de la ternura de Dios en el mundo. Y por eso comenzamos esta misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que el Dios de la paz y la esperanza, que nacerá en Navidad en los corazones de su pueblo, esté ahora y siempre con todas y todos ustedes. En esta presencia de Dios, reconozcamos nuestros errores. Porque a veces nos desanimamos y no te encontramos en los demás. Señor, ten piedad. Porque a veces nos asusta la realidad dolorosa en que vivimos, sin confiar en ti, Señor. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a crecer en la esperanza desde lo pequeño. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros, perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios misericordioso, haz que ninguna ocupación humana sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría nos lleve a gozar de su paciencia y perseveremos en el camino de tu reino. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. La primera lectura del libro de Isaías, que nos dice así: Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre, que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, porque lo torcido se enderece y lo escabroso se allane.
Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor, apacentará su rebaño. Llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Y leemos el Salmo 84 y decimos así: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Leemos la segunda lectura de la carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya, aleluya.
Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea, y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados, y él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Un comentario un poco del profeta Isaías, que anunciaba la venida del Mesías. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Y la restauración, en realidad era la restauración del pueblo de Israel, porque es el regreso del pueblo de Israel del tiempo de exilio en Babilonia. Y entonces por eso habla de una restauración, pero que se iba a planificar con el Mesías, que perdonaba a su pueblo. Y después también un breve comentario, aunque sea de esta segunda carta del apóstol San Pedro, que en realidad el tema central, que dice: no se olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde. ¿Por qué está diciendo esto? Porque en realidad, insisto, ellos creían que la venida de Jesús, la segunda venida, era inminente. Y resulta que pasaban los años y pasó el primer siglo y no vino. Y entonces tuvieron que dar, a través de esta carta de Pedro, la segunda carta, que parece que es muy tardía, como un giro en la teología. Entonces ya no es tan inminente la segunda venida. Hoy, 2000 años después, sabemos que eso ya quedó en el pasado. Sin embargo, la esperanza es lo que marca. ¿Cómo tenemos que estar en espera? Uno dice, ¿en espera de qué? ¿De la segunda venida? Insisto en esto porque el tiempo de Adviento es lo que está por venir, pero ¿qué está por venir? La Navidad. Pero en realidad la Navidad pasó hace 2000 años, 2020 años cuando nació Jesús. Y entonces, ¿qué estamos esperando? Estamos preparándonos para el triunfo de la ternura de Dios sobre el mundo, que es la Navidad. Es el revivir, el reconocer que Dios triunfa en medio del dolor con la ternura, con lo pequeño, con el niño Dios, que por supuesto es una metáfora. ¿Por qué? Porque nace en nosotros, en esa ternura, en ese clima de Navidad
que provoca que hombres y mujeres sean más cálidos, más solidarios, que se saluden, ¿ve? Que renueven en la fiesta del Niño Dios la ternura, desde todo el dolor que fue para José y María el nacimiento de Jesús. Sin embargo, hoy entonces en este Adviento nos propone en el Evangelio el comienzo del Evangelio de Marcos. Sabemos que el Evangelio de Marcos es el más antiguo, Se estima el año 70-75, cuando escribieron y transcribieron el Evangelio de Marcos. O sea, 50 años después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque empezaron a ver la necesidad de empezar a escribir lo de Jesús. ¿Por qué? Porque se estaban muriendo algunos apóstoles. Acuérdense que en el año 70 fue la destrucción de todo el pueblo de Israel. La destrucción del templo, de la ciudad de Jerusalén, y todo el pueblo de Israel se tuvo que dispersar. Entonces los cristianos, judeocristianos, tuvieron que huir junto con todos los judíos. ¿A dónde? A países lejanos, porque su nación fue destruida. Entonces, internamente estaban perseguidos por los judíos, porque éramos como una secta de los judíos, los cristianos. Y externamente también por el Imperio Romano, porque los cristianos se habían expandido por todo el imperio. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento era difícil. Y sin embargo, crecía la esperanza. Y entonces, ¿de qué comienza a partir? De la historia. Por eso empieza este Evangelio y reclama. Este es el principio del Evangelio de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, clarito, el Mesías es Jesús. Acá no deja duda. ¿Y por qué en el comienzo? Porque el que prepara el camino del Señor es Juan Bautista. En aquella época, cuando ya habían sucedido los acontecimientos y algunos todavía eran discípulos bautizados por Juan el Bautista, algunos empezaban a dudar si el Mesías era Juan el Bautista o el Mesías era Jesús. Entonces este Evangelio lo aclara y lo deja clarito en el comienzo. La buena noticia es Jesús, el Hijo de Dios. Pero Juan fue el precursor y entonces hace referencia a Elías, el profeta Elías, que fue llevado en un carro de fuego hasta el cielo. Y entonces el profeta que venía a anunciar era Juan el Bautista. Lo identificaban con el profeta Elías que había vuelto. Pero ciertamente que lo que estaba preparando Juan era el camino de Jesús. Acuérdense que Jesús sintió el llamado de Juan el Bautista, fue a bautizarse con Juan. ¿Ve? Entonces, posiblemente Jesús fue discípulo de Juan primero, después se fue al desierto y después empieza Jesús su vida pública porque reconoce su identidad. Y después cuando matan a Juan, Jesús reconoce el camino que le espera, digamos, el camino de la persecución y la cruz. ¿Por qué digo todo esto en un tiempo de Adviento? O sea que estamos pensando en la Navidad y hablamos de Juan el Bautista cuando Jesús ya era grande y Juan, que era el primo de Jesús, el hijo de Isabel, también era grande. Porque este tiempo de Adviento es el tiempo pedagógico de la Iglesia para profundizar en nuestra esperanza. Y como en el Evangelio de Marcos, nuestra esperanza tiene que estar cifrada ¿en qué? En nuestra historia. Fíjense, en nuestra historia. ¿Por qué? Porque ahora, cuando se acerca la Navidad, que en realidad es la misma fiesta que el fin de año, no nos olvidemos. Para nosotros los cristianos, la Navidad y Año Nuevo es la misma fiesta. Lo que pasa es que una está regida por una fiesta que ya estaba
en el Imperio Romano y la otra por el sol. Por eso cambiamos 1 de enero en otro momento, por el sol. Pero de hecho, para nosotros los cristianos es la misma fiesta porque son 2021 años van a ser desde que nació Jesús. Ese es para nosotros la era cristiana. Pero ¿por qué hago toda esta evaluación y qué estamos en este tiempo de Adviento mirando la historia, las raíces? Lo que nos llama a nosotros en este tiempo de Adviento es mirar nuestra historia, nuestras raíces, para ver nuestra esperanza. Fíjense. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar el rastro de Dios en nuestra historia. A ver, ¿cómo fue marcando desde que nacimos hasta hoy en nuestra historia el rumbo de Dios? ¿Cómo está nuestro proyecto de vida para ese rumbo de Dios, para el reino, que no solo es individual, nuestro proyecto de vida como pueblo? ¿Cuántas cosas pasamos? Fracasos, dolores, heridas. Y este es el tiempo para profundizar en eso. Para profundizarlo personalmente y como familia y como comunidad. Porque es bueno, sano y necesario ver cómo están nuestras raíces, hasta dónde llega nuestra esperanza. ¿Será que, como dice el Evangelio, estamos edificados sobre roca? ¿O estamos flojos como la arena que no sabemos a dónde vamos, a dónde estamos? ¿Será que habíamos fundamentado nuestras cosas en proyectos humanos y de repente un simple y microscópico virus dio vuelta a toda nuestra vida y nuestra historia? A ver, ¿cómo nos golpea esto? ¿Cómo nos estremece? ¿Cómo vamos a vivir la Navidad, el Año Nuevo, desde la pandemia? Desde un cambio epocal, desde un cambio de visión mundial. ¿Cómo está nuestra esperanza en base a eso? ¿Será que realmente, miren lo que voy a decir, confiamos en la ternura de Dios que vence sobre todos los pecados del mundo? Sobre esta tierra herida, porque nuestra madre tierra, nuestra casa común, tiene heridas de cambios climáticos que no sabemos todavía respetar. Pero ¿será que confiamos en Dios en eso? ¿O será que nos desesperamos? O sea, ya no esperamos más. O ni siquiera nos importa. Como algunos que basan su esperanza, quiero decir, en solo vivir y pasarla bien. Me suena a mí, a Jean-Paul Sartre, El ser y la nada. Esa obra que dice, ahora es el ser, pasarla lo mejor posible y después la nada. Por supuesto que no tiene nada que ver eso con nuestra fe. Pero ¿será que muchos no han caído en eso? Que no saben que su roca es Jesús, es Dios. Que sus esperanzas estaban puestas solo en algunas cositas, en esperancitas, digamos. Entonces, catástrofes, problemas, cruces, digamos, en la vida, me hacen estremecer y deprimir hasta el punto de vivo o no vivo, o muero porque me da el coronavirus. Y si me agarra con depresión y bajón, lo único que me espera es la muerte. Porque este año y esta Navidad no vamos a decir qué proyecto hicimos o qué proyecto no hicimos. Vamos a decir, ¿estamos vivos? ¿Sobrevivimos este año en medio de la pandemia? ¡Qué desafío! ¿Volvimos a meditar y aprendimos lo esencial de la vida? ¿Será que confiamos en el triunfo de Dios, en la superación de esta pandemia, como de hecho hemos superado otras epidemias mundiales también, de otro modo, ciertamente? ¿Será que ahora
¿La comunicación mundial nos asusta o miramos con los ojos más amplios del Dios creador del universo, que yo creo que se sonríe de nuestros miedos? Y entonces sí, viene muy bien este mensaje de decir, preparen el camino del Señor, allanen sus caminos. A ver, abramos nuestra esperanza, confiemos en el triunfo de Dios sobre los males humanos, por más catástrofes que tengamos, por más sufrimientos que tengamos, o momentos difíciles. Nuestra esperanza tiene que ser cierta en ese Dios que un día nació en Belén, tierno y frágil, que no le dieron posada, que no lo reconocieron, solo los más pobres, que lo quisieron matar apenas nació. Y sin embargo, brilló la luz en la noche, brilló la estrella de Belén. Ven. Por ahí tenemos que confiar. Por ahí tiene que ir nuestra esperanza. En nuestra historia, mirar. En mi vida y en nuestra vida, en la vida de nuestro pueblo, ¿cómo está la mano de Dios? ¿Confiamos, seguimos confiando en esa roca que nos fortalece y nos salva? Tenemos muchas cosas para decirle a Dios en este tiempo de Adviento. Para nosotros también, porque ahora en el Adviento comenzamos nuevamente con la pastoral directa, que en nuestros casos en la montaña son multitudes, y entonces es un verdadero desafío. Lo haremos a campo abierto. ¿Será que provocaremos contagio? No, vamos a hacer todos los protocolos, pero no podemos negar que tenemos que mantener la esperanza en medio del riesgo. Claro. Tenemos que confiar como la Virgen. Hágase en mí según tu palabra. A ver, nos ponemos en las manos de Dios. En medio de la pandemia y las catástrofes, nos ponemos en las manos de Dios. Confiamos en que Dios va a triunfar sobre lo humano, haciendo brillar la luz del Dios con nosotros. Por eso vamos a pedirle en este día, especialmente por la esperanza, y le reclamamos, ven Señor Jesús a nuestro corazón. Ven Señor Jesús a nuestro corazón. Por todos los que están sufriendo en los hospitales, en las cárceles, en los asilos, por todos los que están con este desafío de la pandemia, para que el Señor les llene el corazón de esperanza y pueda renacer en ellos, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús, a nuestro corazón. Por toda la iglesia en el mundo, para que delante de Jesús, como Juan Bautista, para que prepare el camino del Señor, todos puedan ver la salvación de Dios en la ternura, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús, a nuestro corazón. Por los que rigen las naciones, para que su justicia renueve el gozo y la esperanza de los que sufren a causa del hambre, de la pandemia, de la pobreza, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús, a nuestro corazón. Por los enfermos, los que sufren, para que en el desierto de su desolación escuchen la voz que grita la venida de la salvación, oremos. Ven, Señor Jesús, a nuestro corazón. Por todas nuestras comunidades cristianas, para que mientras esperamos la venida del Salvador, realicemos obras de justicia, de paz, de amor y solidaridad, oremos. Ven, Señor Jesús, a nuestro corazón. Por nosotros,
para que la venida de Cristo nos libre de toda esclavitud, perdone nuestros pecados y nos haga perseverar en la esperanza. Oremos. Ven, Señor Jesús, a nuestro corazón. Escucha, Padre, nuestras oraciones, para que perseveramos en este tiempo de Adviento, en la esperanza, y a través del rumbo de nuestra historia de vida podamos crecer en tu fe, en tu esperanza, en tu amor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos las ofrendas. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas que ofrecemos, puesto que no tenemos merecimiento en apoyarnos. Socórrenos para nuestro auxilio de tu benevolencia y haznos crecer en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino,
de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la gloria de la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti, abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para que los que están cansados y agobiados, haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos, hombres y mujeres, se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los santos y los mártires, en comunión con todos te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y con esta confianza en Dios, vamos a decirle como nos enseñó Jesús:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y ahora sí, en este tiempo de Adviento y tiempo de esperanza, vamos a renovar nuestra confianza en el triunfo de Dios sobre todas nuestras pequeñeces, nuestras fragilidades que esta pandemia nos hizo recordar, pero que también nos hizo acrecentar la fe y la profundidad en esta esperanza de la ternura de Dios en nuestros corazones. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes
y permanezca para siempre. Con esta alegría podemos quedarnos en la paz de Dios. Demos gracias a Dios. Muchas gracias.